Mis padres se sentaron en mi casa y dijeron, sabemos que te abandonamos a los 10 años, pero eso es historia antigua. Luego exigieron mudarse conmigo, así que respondí, nunca lo fue, y será mejor que se vayan antes de que deje de ser educado. Tengo 30 años, hombre, y he pasado la mayor parte de mi vida intentando aceptar el hecho de ser el hijo que mis padres no querían. Cuando tenía 10 años, mis padres me enviaron a la granja de mi abuelo después de que nacieran mis hermanas gemelas. Afirmaron que no podían lidiar con 3 hijos, pero la verdad era que simplemente querían centrarse en sus hijas. Crecer en la granja de mi abuelo no fue terrible. Mi abuelo era un buen hombre que me enseñó el valor del trabajo duro, la responsabilidad y la autosuficiencia. Era estricto pero justo, y se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero el dolor de haber sido apartado nunca se desvaneció del todo. Durante los primeros años, mis padres me visitaban de vez en cuando, trayendo a mis hermanas a encuentros breves e incómodos en los que me sentía más como un pariente lejano que como su hijo. Con el paso del tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes. Para cuando era adolescente, me llamaban en mi cumpleaños y en las fiestas importantes, pero eso era todo. Mi abuelo nunca hablaba mal de mis padres, pero yo podía ver la tristeza en sus ojos cada vez que surgía el tema. Tus padres están tomando sus decisiones, me decía. Pero tú también estás tomando las tuyas, y eso es lo que importa. Cuando cumplí 18 años, mi abuelo me ayudó a inscribirme en la universidad. Conseguí una beca parcial y él cubrió el resto. La educación es lo único que nadie te puede quitar, me decía. Estudié agricultura y planificación empresarial para, con el tiempo, hacerme cargo de la granja. Pero la vida tenía otros planes. Mi abuelo falleció durante mi tercer año de universidad. Fue repentino, un ataque al corazón mientras estaba en el campo. Quedé devastado. Me dejó la granja y todo lo que tenía, que no era mucho más que la tierra y el equipo. Mis padres aparecieron en el funeral, por supuesto. Me abrazaron y me dijeron cuánto lo sentían. Pero había una extraña distancia entre nosotros que nunca desapareció. Después de graduarme, me volqué en la modernización de la granja. Implementé nuevas técnicas, invertí en mejor equipamiento y expandí nuestras cosechas. En 5 años, lo que había sido una modesta granja familiar se convirtió en un negocio agrícola exitoso. Contraté personal, compré propiedades adyacentes y me gané una reputación en la comunidad. El año pasado, decidí que necesitaba un cambio. Había construido algo significativo en la granja, pero quería experimentar la vida en la ciudad. Encontré a un gerente competente para que dirigiera las operaciones diarias de la granja y compré una espaciosa casa de 4 habitaciones en las afueras de la ciudad donde viven mis padres. No buscaba necesariamente reconectar con ellos, pero pensé que estar más cerca podría al menos darnos la oportunidad de establecer algún tipo de relación adulta. Llevo 3 meses en mi nueva casa y la vida iba bien hasta ayer. Mi madre llamó, con una voz inusualmente alegre, y me preguntó si ella y mi padre podían venir a cenar. Me sorprendió, pero acepté. Nunca antes habían mostrado mucho interés en mi vida, así que sentía curiosidad por este repentino deseo de conectar. Llegaron con una botella de vino y sonrisas incómodas. Después de una charla trivial dolorosamente forzada sobre mi hermosa casa y lo exitoso que me había vuelto, finalmente revelaron el verdadero motivo de su visita. Hemos decidido vender la casa familiar, anunció mi madre, haciendo girar su vino. Es demasiado grande para nosotros ahora que las chicas se han ido. Tiene sentido, respondí, sin estar seguro de por qué esto requería una visita en persona para discutirlo. Mi padre se aclaró la garganta. Estamos evaluando nuestras opciones y nos hemos dado cuenta de lo perfecta que es esta situación. Tienes esta casa grande con habitaciones extra y nosotros necesitamos un lugar donde quedarnos mientras decidimos nuestro próximo paso. Me quedé mirándolos, esperando el remate del chiste. Nunca llegó. ¿Quieren mudarse conmigo?, pregunté finalmente. Solo temporalmente, dijo mi madre rápidamente. Tal vez un año o algo así mientras decidimos dónde jubilarnos. Nos daría la oportunidad de reconectar como familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Estas personas que me habían mandado a la granja de mi abuelo porque les resultaba un inconveniente, ahora esperaban que los recibiera en mi casa con los brazos abiertos. Hablaban como si nuestro acuerdo hubiera sido solo una circunstancia desafortunada, no el resultado directo de su decisión de abandonarme.
¿Qué pasa con el dinero de la venta de su casa? Pregunté. Bueno, planeamos usarlo para nuestra jubilación, explicó mi padre. El valor de las propiedades ha subido y queremos sacar el máximo provecho de nuestra inversión. Asentí lentamente, tratando de procesar la audacia de su petición. A ver si lo entiendo. Quieren vender su casa, embolsarse el dinero y vivir conmigo sin pagar alquiler mientras planean su jubilación. Intercambiaron miradas. Cuando lo dices así, suena mal, dijo mi madre. Pero somos familia, James. La familia ayuda a la familia. ¿Familia? La palabra se sentía vacía viniendo de sus labios. ¿Dónde estaba ese sentimiento familiar cuando enviaron lejos a su hijo de 10 años? Necesito algo de tiempo para pensar en esto, dije finalmente. Se fueron poco después, claramente decepcionados por mi falta de entusiasmo. Mientras limpiaba después de la cena, los recuerdos de mi infancia volvieron de golpe, mirar desde el porche de mi abuelo como el auto de mis padres desaparecía por el camino de entrada. Las tarjetas de cumpleaños con mensajes impersonales, las llamadas de Navidad que siempre parecían apresuradas. Ahora estoy aquí sentado escribiendo esto, preguntándome si soy yo el irrazonable. ¿Me estoy aferrando demasiado a los rencores de la infancia? ¿O tengo razón al sentirme enojado por su presunción de que les debo algo después de que, en esencia, me desecharon cuando me volví un inconveniente? La parte más exasperante es que nunca han reconocido lo que hicieron. Hablan de mi mudanza a la granja de mi abuelo como si fuera un acuerdo normal que cualquier familia haría, no el abandono de un niño. No estoy seguro de qué hacer. Una parte de mí quiere decirles exactamente por dónde se pueden meter sus planes de jubilación. Otra parte se pregunta si esto podría ser una oportunidad para, por fin, abordar el elefante en la habitación que hemos estado ignorando durante 20 años. Agradecería cualquier consejo. Actualización 1, la confrontación. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación y han sucedido muchas cosas. Primero, quiero agradecer a todos por sus consejos y apoyo. Leer sus comentarios me ayudó a darme cuenta de que no estaba exagerando ante la petición de mis padres. Después de pensarlo bien, decidí reunirme de nuevo con mis padres. Los invité a mi casa, decidido a tener una conversación honesta antes de tomar cualquier decisión sobre su situación de vivienda. Llegaron luciendo esperanzados, asumiendo claramente que iba a aceptar su plan. Mi madre trajo una carpeta llena de listados de casas que estaban considerando vender, y mi padre inmediatamente empezó a hablar de qué habitación preferirían. Antes de discutir algo de eso, los interrumpí. Hay algo de lo que tenemos que hablar primero. Intercambiaron miradas y la sonrisa de mi madre vaciló. ¿De qué se trata, cariño? Quiero hablar sobre lo que pasó cuando tenía 10 años, dije, manteniendo la voz firme. Sobre cuando me enviaron a vivir con el abuelo. La atmósfera en la habitación cambió al instante. Mi padre se movió incómodo en su asiento y la expresión de mi madre se endureció. Eso fue hace mucho tiempo, James, dijo ella de forma despectiva. No veo por qué tenemos que desenterrar historia antigua. Porque para mí no es historia antigua, respondí. Es la base de toda nuestra relación. Me enviaron lejos cuando era un niño, y nunca hemos hablado de ello. Mi padre se aclaró la garganta. Tu abuelo estaba envejeciendo y necesitaba ayuda en la granja. Fue una decisión práctica. Eso no es verdad, dije, sintiendo cómo me subía el enojo. El abuelo nunca pidió que me enviaran allí. Él mismo me lo dijo. Bueno, teníamos que pensar en las gemelas, dijo mi madre a la defensiva. Eran bebés. Necesitaban nuestra atención. ¿Y yo no? Pregunté. Tenía 10 años. El rostro de mi padre se enrojeció. Lo haces sonar como si te hubiéramos abandonado. Te visitamos. Te llamamos. No con la suficiente frecuencia, dije. Y nunca cuando importaba. ¿Saben quién me enseñó a conducir? El abuelo. ¿Saben quién me ayudó con mis solicitudes para la universidad? El abuelo. ¿Saben quién estuvo ahí para mí cuando me rompieron el corazón por primera vez? El abuelo. Los labios de mi madre se apretaron en una fina línea. Hicimos lo mejor que pudimos con las circunstancias que teníamos. No, no lo hicieron,
dije, dejando salir finalmente las palabras que había reprimido durante 20 años. Ustedes eligieron las circunstancias. Eligieron quedarse con las gemelas y enviarme lejos. Eligieron ser padres para ellas y no para mí. Eso no es justo, protestó mi padre. Siempre te consideramos nuestro hijo. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron por mi vida? ¿Acaso saben qué cultivos siembro en la granja o el nombre de la mujer con la que salí durante 3 años antes de romper el verano pasado? Su silencio fue respuesta suficiente. He pasado toda mi vida adulta tratando de convencerme de que lo que hicieron era justificable de alguna manera, continué. Que tal vez estaban pasando por problemas económicos o que el abuelo realmente necesitaba ayuda. Pero la verdad es que simplemente ya no me querían cerca. Yo era un inconveniente. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran las lágrimas de alguien que había sido atrapado y no le gustaba que la confrontaran con la realidad de sus acciones. Si así es como te sientes, tal vez deberíamos buscar otras opciones para nuestra situación de vivienda, dijo fríamente. Creo que sería lo mejor, acepté, porque la verdad es que no los quiero viviendo aquí. No porque busque venganza o porque siga enojado por el pasado, aunque lo estoy, sino porque no tenemos el tipo de relación en la que vivir juntos tenga ningún sentido. Mi padre se puso de pie abruptamente. Creo que hemos terminado aquí. Vámonos, Diana. Mientras se dirigían a la puerta, sentí una extraña sensación de alivio recorrer mi cuerpo. Por primera vez, había dicho lo que realmente sentía en lugar de tragarme el dolor para mantener la paz. Para que lo sepan, les grité mientras se iban. Habría estado dispuesto a ayudarlos a encontrar un lugar asequible para vivir, o incluso a prestarles dinero si lo necesitaban, pero no sin reconocer lo que pasó entre nosotros. Mi padre se detuvo en la puerta, pero no se dio la vuelta. Mi madre lo agarró del brazo y tiró de él hacia afuera. La puerta se cerró tras ellos con una finalidad que se sintió como el fin de un capítulo. Esperaba sentirme peor después de que se fueran, culpable, tal vez, o triste por el mayor deterioro de nuestra ya tensa relación. En cambio, me sentí más ligero, como si un peso que había estado cargando durante 20 años finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Esa noche, recibí un mensaje de texto de mi hermana Emily. Mamá y papá parecían molestos cuando llegaron a casa. ¿Pasó algo? Me quedé mirando el mensaje, sin saber cómo responder. Mi relación con mis hermanas siempre ha sido complicada. Eran demasiado pequeñas para recordarme viviendo en casa, y para cuando tuvieron edad suficiente para entender, la narrativa ya estaba establecida, su hermano mayor vivía en una granja con su abuelo. Era normal, natural, nada que cuestionar. Escribí una respuesta breve, tuvimos un desacuerdo sobre unos posibles arreglos de vivienda. Nada de qué preocuparse. Emily respondió casi de inmediato, ¿quieres ir a tomar un café este fin de semana? ¿Solo tú y yo? Eso fue inesperado. Emily y yo hemos tenido una relación cordial pero distante a lo largo de los años. Nos vemos en las fiestas cuando asisto y de vez en cuando nos mandamos mensajes en los cumpleaños, pero nunca hemos pasado tiempo a solas. Claro, respondí, curioso por saber de qué quería hablar. Más tarde esa noche, sonó mi teléfono. Era mi otra hermana, Sophie. A diferencia de Emily, que al menos hace un esfuerzo por mantener el contacto, Sophie y yo apenas hablamos. ¿Qué les dijiste a mamá y a papá? Exigió sin preámbulos. Hola para ti también, Sophie, dije. Están muy molestos. Mamá ha estado llorando toda la noche. Suspiré. Fue una conversación privada entre nuestros padres y yo. Si quieren contártelo, es decisión suya. Es sobre que se van a mudar contigo, ¿verdad? ¿Por qué no puedes simplemente ayudarlos? No es como si no tuvieras el espacio. Hay mucho más que eso, Sophie. Cosas que no sabes. ¿Qué se supone que significa eso? Dudé, sin querer arrastrar a mis hermanas a esto. A pesar de todo, no quería manchar su relación con nuestros padres. Pregúntales a mamá y a papá qué pasó cuando yo tenía 10 años. Pregúntales por qué me fui a vivir con el abuelo. Hubo silencio al otro lado. ¿De qué estás hablando? Te fuiste a vivir con el abuelo porque quisiste, porque amas la granja.
Cerré los ojos, sin sorprenderme de que esa fuera la historia que les habían contado. Eso no fue lo que pasó, Sophie. Pero como te dije, pregúntaselo a ellos. Terminé la llamada sintiéndome emocionalmente agotado, pero extrañamente en paz. Por primera vez en mi vida adulta, me había defendido de mis padres. Había dicho mi verdad. Ya fuera que lo reconocieran o no, yo sabía lo que había pasado, y no iba a fingir más. Mañana me reuniré con Emily para tomar un café. No estoy seguro de qué esperar, pero voy con la mente abierta. Mis hermanas no son responsables de lo que hicieron nuestros padres, y tal vez sea hora de que yo haga un mayor esfuerzo por construir una relación con ellas independiente de nuestros padres. Volveré a actualizar después de hablar con Emily. Actualización 2, intervención familiar. La semana pasada ha sido un torbellino. Mi café con Emily llevó a revelaciones que nunca esperé, y las consecuencias han sido tanto dolorosas como sanadoras de maneras que no podría haber anticipado. Cuando llegué a la cafetería, Emily ya estaba allí, sentada en una mesa de la esquina con 2 tazas de café. Sonrió nerviosa cuando me acerqué y me di cuenta de inmediato de que esto no era solo una charla casual para ponernos al día. Pedí por ti, dijo. Solo, con un azúcar, ¿verdad? Me sorprendió que recordara cómo tomo el café. Gracias. Intercambiamos cortesías durante unos minutos hablando de su trabajo como maestra de jardín de infantes y de mi granja. Sin embargo, había una tensión subyacente y, finalmente, Emily respiró hondo y fue al grano. Sophie me contó sobre su conversación. Dijo. Sobre lo que mencionaste de por qué te fuiste a vivir con el abuelo. Asentí, esperando a que continuara. James, no lo entiendo. Mamá y papá siempre nos dijeron que tú querías irte a vivir a la granja, que les rogaste que te dejaran quedarte con el abuelo porque te encantaba estar allí. Eso no fue lo que pasó, dije en voz baja. Los ojos de Emily escudriñaron los míos. Entonces, ¿qué pasó? Dudé, no queriendo cargarla con esto, pero también cansado de llevar la verdad yo solo. Me enviaron lejos, Emily. Después de que Sophie y tú nacieran, decidieron que no podían lidiar con 3 hijos, así que empacaron mis maletas y me llevaron a la granja del abuelo. Su rostro palideció. No, eso no puede ser correcto. Ellos no harían eso. Tenía 10 años, continué. Recuerdo llorar mientras se alejaban en el auto. El abuelo me dijo que era solo temporal, que necesitaban algo de tiempo para adaptarse a tener a las gemelas. Pero las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Pero te visitaban. Nos llevaban a verte. Rara vez, dije. Y las visitas se hicieron menos frecuentes con el tiempo. Para cuando estaba en la escuela secundaria, tenía suerte si los veía 1 o 2 veces al año. Ella sacudió la cabeza, luchando claramente por reconciliar lo que yo estaba diciendo con los padres que conocía. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Qué había que decir? Para cuando Sophie y tú tuvieron edad suficiente para entenderlo, el arreglo ya estaba firmemente establecido. Y, sinceramente, no quería ponerles esa carga a ustedes. No fue su culpa. Emily se quedó callada un largo momento. Luego sacó su teléfono. Necesito hablar con Sophie sobre esto. 20 minutos después, Sophie llegó a la cafetería con el rostro hecho una tormenta de emociones. Se sentó sin saludarme, mirando directamente a Emily. ¿Te contó la misma historia que me contó a mí? Emily asintió, con expresión sombría. Sophie se volvió hacia mí, con los ojos entrecerrados. No te creo. ¿Por qué inventarías algo así? No estoy inventando nada, Sophie, dije con calma. Te estoy contando lo que pasó. Nuestros padres nunca abandonarían a su hijo, insistió ella. ¿Nunca? No dije que me abandonaran, aclaré, aunque eso era exactamente lo que había sentido. Me enviaron a vivir con el abuelo. No cortaron el contacto por completo, simplemente priorizaron su nueva familia sobre la que ya tenían. El rostro de Sophie enrojeció de ira. Esto es ridículo. Voy a llamar a mamá. Antes de que pudiera oponerme, ya tenía el teléfono en la mano y estaba marcando. La puso en altavoz cuando nuestra madre contestó. Sophie, ¿está todo bien?
Estoy con James y Emily, dijo Sophie, con la voz tensa. James nos está contando una historia loca sobre que papá y tú lo enviaron lejos a los 10 años porque no podían lidiar con 3 hijos. Dile que está equivocado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Demasiado largo, mamá, la instó Emily con voz temblorosa. Nuestra madre suspiró pesadamente. Es complicado, chicas. Su padre y yo estábamos pasando por dificultades después de que nacieran. Las gemelas daban mucho trabajo y estábamos abrumados. El abuelo de James ofreció llevárselo por un tiempo para ayudarnos. Por un tiempo, no pude evitar intervenir. Nunca volví a vivir en casa. Otra pausa. Como dije, es complicado. Pensamos que era lo mejor para todos. La expresión de Sophie había pasado de la ira a la conmoción. Entonces, es verdad. Lo enviaron lejos. Tomamos la mejor decisión que pudimos en ese momento, dijo nuestra madre a la defensiva. Y James era feliz en la granja. Se adaptó bien. Porque no tuve opción, dije. El abuelo hizo que funcionara, no ustedes. Emily se limpió las lágrimas de las mejillas. Mamá, ¿cómo pudiste? Ustedes chicas son demasiado jóvenes para entender cómo era la situación, dijo nuestra madre, endureciendo la voz. Teníamos 2 recién nacidas, problemas económicos y su padre trabajaba horas extras. Algo tenía que ceder. Algo, no alguien, dije. Yo era tu hijo, no un objeto para ser desechado cuando las cosas se pusieron difíciles. Ya es suficiente, espetó nuestra madre. No voy a tener esta conversación por teléfono. Si quieren discutir esto, lo haremos como familia, cara a cara. Colgó, dejándonos a los 3 sentados en un silencio atónito. Sophie parecía conmocionada. No puedo creer esto. Todos estos años pensamos. Lo sé, dije suavemente. No es su culpa. Eran demasiado pequeñas para recordarme viviendo en casa, y para cuando tuvieron edad suficiente para hacer preguntas, la historia ya estaba establecida. Emily cruzó la mesa y me tomó la mano. Lo siento mucho, James. No tenía ni idea. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de mi padre solicitando una reunión familiar en su casa. Dudé, pero tanto Emily como Sophie me instaron a ir, diciendo que necesitaban escuchar la historia completa con todos presentes. Cuando llegué, el ambiente era tenso. Mis padres estaban sentados en un lado de la sala, Emily y Sophie en el otro. Me senté en un sillón aparte, sintiéndome como un extraño, como siempre. Mi padre se aclaró la garganta. Estamos aquí para aclarar ciertos malentendidos. No hay ningún malentendido, dije en voz baja. Les conté a Emily y a Sophie la verdad sobre por qué me fui a vivir con el abuelo. La mandíbula de mi madre se tensó. Les has dado una versión muy unilateral de los hechos. Entonces, ¿cuál es tu versión? Preguntó Sophie, con una voz inusualmente firme. Mis padres intercambiaron miradas, y mi padre empezó a hablar. Habló sobre lo difícil que había sido después de que nacieran las gemelas, cómo estaban luchando económicamente y cómo mi abuelo había sugerido que yo fuera a quedarme con él. Se suponía que iba a ser temporal, insistió. Pero parecías tan feliz allí, James. Estabas prosperando de maneras que nunca lo hiciste en casa. Porque el abuelo realmente me prestaba atención, dije. Porque me hacía sentir querido. Siempre te quisimos, protestó débilmente mi madre. ¿De verdad? ¿Es por eso que nunca me pidieron que volviera a casa? ¿Es por eso que sus visitas se volvieron cada vez menos frecuentes? ¿Es por eso que se perdieron mi graduación de la escuela secundaria? Estuvimos en tu graduación, objetó mi padre. No, no estuvieron. Tuvieron una emergencia de último minuto con el recital de baile de Sophie. ¿Lo recuerdan? Mi madre al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada. Cometimos errores, James. No lo negamos. Pero nunca dejamos de amarte. El amor no es suficiente, dije. Las acciones importan. Y sus acciones me demostraron exactamente en qué lugar estaba en sus prioridades. Emily, que había estado callada hasta ahora, intervino. ¿Por qué nunca nos dijeron la verdad?
¿Por qué nos mintieron sobre por qué James vivía con el abuelo? Mi madre se miró las manos. No queríamos que ustedes chicas se sintieran culpables o responsables. Así que, en lugar de eso, nos dejaron creer que James eligió irse. A Sophie se le quebró la voz. ¿Saben cómo eso moldeó nuestra relación con él? Pensamos que prefería vivir en la granja a estar con su familia. La conversación continuó durante horas, dando vueltas sobre los mismos puntos. Mis padres alternaban entre defender su decisión y ofrecer disculpas a medias. Emily y Sophie hacían preguntas, tratando de entender cómo sus recuerdos de la infancia encajaban en esta nueva realidad. Yo me limité a escuchar la mayor parte del tiempo, ya que había dicho lo que tenía que decir. Finalmente, mi padre sacó el tema original sobre su situación de vivienda. No, lo interrumpí. Eso no va a suceder. Ni ahora. Y tal vez nunca. Asintió, pareciendo resignado. Lo entiendo. Al salir, Emily y Sophie me acompañaron a mi auto. Todavía no puedo creerlo, dijo Sophie, sacudiendo la cabeza. Todos estos años pensé que no querías estar cerca de nosotras. Nunca se trató de ustedes, le aseguré. Ojalá las hubiera conocido mejor al crecer. Tal vez no sea demasiado tarde, sugirió Emily con cautela. Para nosotros, quiero decir, para ser hermanos de verdad. Por primera vez en años, sentí un destello de esperanza sobre mi familia. No por mi relación con mis padres, no estoy seguro de si eso alguna vez podrá repararse por completo, sino por la posibilidad de construir algo significativo con mis hermanas. Me gustaría eso, dije. Mientras conducía a casa, sentí una mezcla de emociones. Enojo hacia mis padres, pena por la infancia que perdí, pero también una extraña sensación de alivio. La verdad por fin estaba al descubierto, reconocida por todos. Eso no cambiaría el pasado, pero tal vez podría moldear un futuro diferente. Volveré a actualizar después de que haya tenido algo de tiempo para procesarlo todo. Actualización final, construyendo nuevas conexiones. Han pasado 6 meses desde mi última actualización, y quería compartir cómo han evolucionado las cosas. Mucho ha cambiado, tanto en mi relación con mi familia como en la forma en que veo mi propio pasado. Primero, mis padres sí vendieron su casa. Terminaron comprando un pequeño condominio en una comunidad de jubilados a 1 hora de distancia. Nunca volvieron a pedir mudarse conmigo, lo cual fue un alivio. Nuestra relación sigue siendo tensa, pero ha habido un cambio. La confrontación los obligó a reconocer lo que hicieron, incluso si todavía intentan justificarlo. He decidido que no necesito que asuman toda la responsabilidad para seguir adelante con mi vida. Los veo de vez en cuando, generalmente en presencia de mis hermanas, y nuestras interacciones son cordiales, aunque no cálidas. El cambio más significativo ha sido en mi relación con Emily y Sophie. Después de conocer la verdad sobre mi infancia, ambas hicieron esfuerzos concertados por conectar conmigo de maneras que nunca antes habían hecho. Emily comenzó pidiendo ver la granja. Me sorprendió, pero accedí a mostrarle el lugar. Pasó un fin de semana conmigo caminando por los campos, conociendo al personal y mirando viejos álbumes de fotos que mi abuelo había guardado. Se conmovió especialmente por una serie de fotografías de mi graduación de la escuela secundaria. Fotos que mostraban al abuelo de pie y orgulloso junto a mí con mi toga y birrete, con nuestros padres notablemente ausentes. Nunca me di cuenta de todo lo que nos perdimos, dijo, trazando el borde de la foto. Todos los momentos importantes de tu vida. El abuelo estuvo allí, le dije. Nunca se perdió de nada. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Ojalá lo hubiera conocido mejor. Y ojalá te hubiera conocido mejor a ti. Ese fin de semana fue un punto de inflexión para nosotros. Emily y yo descubrimos que compartimos muchos de los mismos intereses, el amor por la literatura clásica, la pasión por la jardinería y un sentido del humor sarcástico que a menudo toma a la gente con la guardia baja. Comenzamos la tradición de hacer llamadas telefónicas semanales y visitas mensuales, alternando entre que ella viniera a la granja y yo la visitara a ella en la ciudad. A Sophie le tomó más tiempo asimilarlo. La revelación sobre nuestros padres la golpeó particularmente fuerte, ya que siempre había sido la más unida a ellos. Por un tiempo, dirigió su enojo hacia mí, como si al decir la verdad, yo hubiera creado el problema. Pero poco a poco, empezó a ver las cosas de otra manera.
Aproximadamente 2 meses después de la confrontación, me llamó de la nada. ¿Puedo preguntarte algo personal? Dijo sin preámbulos. Claro, respondí, con curiosidad. ¿Nos odiabas cuando éramos niñas? Quiero decir, ¿nos odiabas a Emily y a mí porque a nosotras nos conservaron y a ti te enviaron lejos? La pregunta me tomó con la guardia baja. No, Sophie. Nunca las odié. Eran bebés. No tuvieron parte en su decisión. Pero después, cuando crecíamos y veías lo diferente que nos trataban. Me tomé un momento para pensar mi respuesta. Hubo momentos en los que sentí celos, admití, momentos en los que me preguntaba por qué podían amarlas a ambas tan fácilmente cuando parecían no tener suficiente amor para mí. Pero nunca las odié por eso. En todo caso, me sentía desconectado de ustedes, como si fuéramos familia solo de nombre. Se quedó callada durante mucho tiempo. Quiero cambiar eso, dijo finalmente. Quiero ser tu hermana, no solo alguien con quien estás emparentado. Desde entonces, Sophie ha hecho un esfuerzo por incluirme en su vida. Me presentó a su prometido, me invitó a la inauguración de su galería, es artista, y comenzó a enviarme mensajes de texto al azar durante la semana, memes graciosos, actualizaciones sobre su día, preguntas sobre la granja. Pequeñas cosas, pero han empezado a construir un puente entre nosotros. El mes pasado, sucedió algo inesperado. Decidí revisar algunos de los viejos papeles de mi abuelo, en parte por nostalgia y en parte para asegurarme de que todos los documentos legales de la granja estuvieran en orden. Escondidas entre viejas declaraciones de impuestos y escrituras de propiedades, encontré una serie de cartas que mi abuelo les había escrito a mis padres a lo largo de los años. Las cartas nunca fueron enviadas. Eran borradores, cada uno fechado y cuidadosamente conservado. Abarcaban todo el tiempo que viví con él, desde que tenía 10 años hasta su muerte cuando yo estaba en la universidad. En ellas, mi abuelo les pedía repetidamente a mis padres que reconsideraran su decisión, que me llevaran a casa para ser los padres que yo merecía. James pregunta por ustedes constantemente, escribió en una de las primeras cartas. Duerme con su maleta hecha durante los primeros 3 meses, seguro de que vendrían a buscarlo cualquier día. En otra, ha vuelto a entrar en el cuadro de honor. Ojalá hubieran estado aquí para ver su cara cuando me mostró sus calificaciones. Buscó su auto todos los días de esa semana, esperando que vinieran a celebrar con él. Y más tarde, cuando entré a la escuela secundaria, ya no pregunta si volverá a casa. Creo que ha aceptado que esta granja es su hogar ahora. Pero a veces, lo sorprendo mirando hacia el camino de entrada, y sé que todavía los está esperando. Leer estas cartas fue como reabrir una vieja herida. Podía sentir el dolor de ese niño abandonado una vez más. La confusión, la esperanza constante de que de alguna manera, algún día, mis padres me querrían de vuelta. Pero también hubo algo sanador en ello. Mi abuelo me había visto. Había reconocido mi dolor incluso cuando no podía arreglarlo. Había sido mi defensor, incluso si su defensa caía en oídos sordos. Decidí compartir las cartas con Emily y Sophie. Vinieron a la granja un fin de semana y nos sentamos en el porche, el mismo porche donde había visto a mis padres alejarse en su auto hace tantos años, y leímos juntos las palabras de mi abuelo. Sophie lloró abiertamente, con la cabeza entre las manos. Emily se sentó muy quieta, con el rostro pálido, extendiendo la mano de vez en cuando para tocar mi brazo, como para asegurarse de que yo realmente estaba allí. No entiendo cómo pudieron hacer esto, dijo Sophie finalmente con la voz quebrada. Yo tampoco, admití. Y no estoy seguro de si alguna vez lo haré. Emily tomó una de las cartas, trazando con sus dedos la letra de nuestro abuelo. Te amaba muchísimo. Sí, estuve de acuerdo, lo hacía. Nosotras también te amamos, dijo Sophie de repente y con fuerza. Sé que no es lo mismo. Sé que no compensa nada, pero lo hacemos. Miré a mis hermanas. Las miré de verdad. A Emily con sus ojos reflexivos y su fuerza silenciosa. A Sophie con su pasión artística y su recién descubierta determinación. Por primera vez, no las vi como extensiones de nuestros padres o como las niñas que me habían reemplazado. Las vi como individuos, como personas que habían quedado atrapadas en el mismo sistema familiar disfuncional que me había lastimado, aunque de maneras muy diferentes.
Lo sé, les dije, y yo también las amo a ambas. La semana pasada, tuvimos nuestras primeras vacaciones solo de hermanos. Alquilamos una cabaña junto a un lago y pasamos 4 días pescando, haciendo senderismo y conociéndonos como adultos. Hablamos de nuestra infancia, la mía en la granja, la de ellas en los suburbios. Compartimos historias sobre nuestro abuelo, llenando los vacíos del otro. Nos reímos. Discutimos, bebimos demasiado vino una noche y terminamos mirando las estrellas en el muelle hasta el amanecer. No fue perfecto. Hubo momentos incómodos, momentos en los que el peso de nuestro pasado compartido creaba una tensión difícil de romper. Pero también hubo momentos de conexión genuina, de comprensión compartida, de esperanza por un futuro en el que somos verdaderamente familia, no solo personas unidas por la sangre y una historia complicada. En cuanto a mis padres, he decidido mantener los límites sin cortarlos completamente de mi vida. Han empezado a darse cuenta de que sus acciones tienen consecuencias, que las relaciones requieren ser cultivadas. Que el amor se demuestra a través de acciones, no solo de palabras. No sé si alguna vez podrán comprender verdaderamente la profundidad de lo que hicieron. Pero ya no espero su aprobación ni su aceptación. He construido una buena vida para mí, y ahora estoy construyendo relaciones reales con mis hermanas. La granja está prosperando. Mi casa en los suburbios se siente más como un hogar cada día. Y por primera vez en mi vida, siento que tengo miembros de mi familia que realmente me ven y me valoran por quien soy. Sigo visitando la tumba de mi abuelo con regularidad. Le cuento las novedades sobre la granja, sobre mi vida, sobre esta conexión inesperada que estoy formando con mis hermanas. Me gusta pensar que estaría orgulloso, no solo de lo que he logrado, sino de en quién me he convertido a pesar de todo. Me enseñó la resiliencia, la autosuficiencia y el valor del trabajo duro, pero también me enseñó el perdón. No el tipo de perdón que esconde las malas acciones bajo la alfombra, sino el que reconoce el dolor mientras no permite que defina tu futuro. No sé qué depara el próximo capítulo, pero lo afronto con más esperanza de la que he sentido en mucho tiempo.